Hemos tenido el gran privilegio como iglesia de estar invirtiendo nuestro tiempo en el aprendizaje de los dones espirituales. Y eso lo hacemos a partir de la enseñanza de Pablo en la primera carta a los Corintios, desde el capítulo 12 al 14, en donde él invierte tiempo allá por la inspiración del Espíritu Santo para enseñar a la iglesia y a nosotros por alcance de lo que significa la realidad de estos dones espirituales que deben ser reconocidos y que, por cierto, deben ser aplicados de la forma correcta. Cuando apreciamos la evidencia bíblica al respecto, notamos que estos regalos de gracia han sido dados por Dios históricamente para lo que ha sido la edificación del cuerpo de Cristo. Y así, como en el comienzo de la iglesia se estableció el fundamento para que luego la construcción se llevara a cabo sobre ese fundamento de los apóstoles y profetas, también es cierto que hay dones espirituales que tuvieron un rol particular, especial, fundacionales, podría llamarse así también, en donde cumplían un propósito específico para esa etapa de la edificación de la iglesia. Y por cierto, otros dones que han continuado desde el comienzo de la iglesia ya en Pentecostés, Hechos capítulo 2, hasta que Cristo venga por su iglesia. El Nuevo Testamento nombra literalmente 18 dones espirituales. Y esto constituye la extensión de las capacidades especiales a través de las cuales Dios propuso edificar su iglesia. En 1 Corintios hemos tenido el privilegio ya de apreciar 7 de los 9 dones que aparecen descritos allá. Y hemos visto cómo estos han sido de mucha importancia, de relevante importancia para lo que ha sido el establecimiento de la iglesia. Quiero que me acompañe, por favor, en su Biblia a 1 Corintios capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 8 al 11. Pero hoy nos vamos a detener específicamente en la última mención, estos 2 dones finales de este primer listado descrito en las Escrituras. Hablamos particularmente del don de diversas lenguas y también el don de interpretación de lenguas. 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 11. La palabra del Señor dice así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Acompáñame en oración. Dios y Padre amado, te damos tantas gracias por ser tan bondadoso, tan generoso con nosotros. Es que nos has dado, Señor, todo. Francamente apreciamos, Señor, el privilegio de ser salvados, de poder escuchar, recibir, reconocer la importancia del Evangelio, Señor, que es lo que nos vivifica, Señor, el mensaje eterno y glorioso, que por tu gracia hemos podido escuchar, Señor, y por medio del cual podemos impulsarnos a una vida que va mucho más allá de esta realidad terrenal. Y te damos muchas gracias, Señor, porque aunque sabemos, estamos llenos de bendiciones espirituales y de una eternidad gloriosa en donde nuestro gran gozo será estar con usted. El saber, Padre amado, que usted nos permite incluso vivir gracia suya en esta tierra, con este cuerpo miserable de muerte, es algo por lo cual también, Señor, estamos tremendamente agradecidos. Señor, gracias por los dones espirituales. Es porque son una evidencia clara, Señor, no solamente de tu amor para con nosotros, porque nos das las herramientas necesarias para poder disfrutar de la utilidad en el cuerpo tuyo, sino porque además nos das una noción clara de aquello que no podemos hacer en nuestras fuerzas, pero que podemos llevar a cabo con sus fuerzas, Señor. Dios y Padre amado, gracias también por darnos un entendimiento amplio de esta realidad de dones, tanto aquellos que aparecen descritos en 1 Corintios 12 con un propósito fundacional en el comienzo de la iglesia, como también todos aquellos que han sido parte de la realidad eclesiástica hasta nuestros propios días y aún hasta tu propia venida. Y te damos gracias, Señor, por revelarnos tu verdad, por decirnos lo que tenemos que reconocer y por darnos, Señor, una noción amplia de lo que significa esa disposición obediente que debemos tener a ti, el único y sabio Dios, el único Dios verdadero, a quien merece la recepción de la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. En el relato que acabamos de leer aparecen descritos 9 dones espirituales.
Y en el relato en particular, tal como les mencioné la semana recién pasada, hay una separación en el texto original que básicamente determina ya una agrupación de dones con particularidades unos de otros. Tú puedes notar cómo se repite insistentemente en el texto el término otro, otros. Y cuando miras el original te darás cuenta que lo que sucede allá es que hay dos palabras usadas por Pablo para hacer específicamente estas menciones que se traducen de esa manera al español. Por un lado, vas a encontrar la palabra alo en griego, que básicamente se refiere a otro de la misma clase, esa sería la traducción. Y dos veces en el relato, dos veces que aparecen descritas allá, marcadas en rojo en pantalla, usted puede apreciar la palabra hétero en griego, que básicamente está hablando de otro de una clase diferente. Y es bien llamativo porque precisamente después de los primeros dos dones descritos se hace esta separación, otros de una clase diferente, aparecen 5 descritos allá y luego los últimos 2 otra vez descritos como otros diferentes, otros con una particularidad distinta. Tiene sentido que el primer grupo comienza con el don de fe y tiene mucho sentido notar cómo ese primer grupo después del cuadro rojo está permeando la fe en todas las acciones. Tiene sentido que el segundo grupo, después del segundo cuadrado, tenga que ver con lenguas, interpretaciones de lenguas, por varios énfasis que sin duda Pablo quiere hacer. Y en particular ese énfasis que tenía que ver con ser el don más abusado, más maltratado, más malentendido en lo que había sido la práctica de la iglesia allá en Corinto. Si tuviésemos que mencionar básicamente propósitos de estos dones descritos allá en esta agrupación de 3, deberíamos decir que los primeros 2 tienen un rol más bien revelacional. En la práctica dependen de revelación directa de parte de Dios. El don de sabiduría o palabra de sabiduría y el palabra de ciencia o de conocimiento tenía que ver básicamente con la capacidad sobrenatural de hombres en el comienzo de la iglesia de recibir un mensaje directo de parte de Dios y comunicar ese mensaje directo a las personas. El don de sabiduría, obviamente recepcionando ese mensaje y compartiéndolo la sabiduría que Dios les había dado. Y el don de conocimiento, aplicando correctamente la enseñanza por inspiración y dejando aquello bien demarcado en el texto sagrado, en donde tú y yo vemos no solamente cómo se nos enseña la verdad, sino también cómo se nos explica esa verdad. Luego del don de fe tienes lo que podríamos llamar dones de confirmación, que lo que hacen en la práctica es autentificar que aquellos que tenían el don de revelación, francamente tenían un carácter diseñado, ideado, dotado por Dios. ¿Cómo sabías si la persona que te estaba dando un mensaje era algo que estaba siendo compartido de su propio corazón engañoso, de su propio afán impropio, o si éste venía de Dios? Bueno, francamente, los dones de confirmación eran los que respaldaban al mensajero, eran los que evidenciaban que francamente alguien tenía el poder de Dios, por lo tanto valía ser considerado. Los milagros, los señales, los prodigios descritos en este tiempo de la iglesia no son otra cosa que credenciales que tanto los apóstoles como los profetas de la iglesia del Nuevo Testamento llevaron a cabo en coherencia con lo que el propio Señor Jesucristo inicialmente llevó en su ministerio y que habilitó a los suyos para que estos también llevaran. La tercera parte de la lista, lenguas e interpretación de lenguas, también deberíamos decir que es confirmatoria. Y la separación de los otros dones fundamentalmente tiene que ver con el hecho de ser dones que tienen que ser tratados con particularidad, porque precisamente eran los más problemáticos, pero también porque a diferencia del resto, acá el intelecto humano no cumplía ninguna función. Y déjeme explicarlo de esta manera. En el resto de los dones, el hombre está actuando, está procediendo, de alguna manera tiene injerencia en lo que significa su propia dirección para hacer lo que está haciendo por la gracia de Dios a través del don. En el don de lengua, básicamente, Dios compartió un mensaje que el hombre no entendía claramente, que el hombre no sabía que estaba diciendo lo que estaba diciendo, y personas estaban entendiéndolo de una manera clara en su propio lenguaje, en su propio idioma. Por lo tanto, sin más, permítame entonces entrar a lo que significa esta explicación bíblica sobre aquello. Y déjeme decir esto con anterioridad. En 1 Corintios capítulo 14 es donde el don de lengua se va a tratar con toda la especificación que usted quisiera.
tiene aplicaciones directas a lo que significa la composición de la iglesia y cómo los corintios lo estaban llevando y cómo precisamente Pablo les muestra que lo estaban haciendo mal. Obvio que tendremos muchísima luz cuando lleguemos allá, y no deseo anticiparme a aquello, pero deseo hoy día, por cierto, sentar la base de lo que significa la diferenciación de estos dones, la razón de por qué tenían un carácter fundacional y, por cierto, explicar de qué se trataba ante los ojos de Dios, la implicación, la práctica de estos dones. Bueno, en primer lugar, permítame decir esto, cuando la Biblia habla de lenguas en su contenido, va a estar haciéndolo en dos sentidos particulares. Uno, que es el más común, hablando específicamente del miembro, ¿no? Aquel que tenemos allá dentro de nuestra boca. Hablamos particularmente de aquel gran, pequeño fuego que puede causar un gran incendio, como dice la Biblia. Aquella lengua que no siempre está siendo domesticada de la manera que debería ser domesticada. Y varios textos están hablando de el cuidado, la preocupación, el cuidar esa lengua, el ser prontos para oír y tardos para hablar, el de cuidar el peligro de esa lengua que puede causar tanta destrucción siendo mal usada. Pero también la otra forma en cómo se utiliza la terminología de lengua tiene que ver particularmente con idiomas. Permítame mostrarles allá algunos ejemplos prácticos de aquello. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, por ejemplo, se describe una escena en el cielo con los santos y los ángeles cantando al Cordero. El texto dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Nota ya cómo se hace tremendamente claro y entendible el hecho de que la palabra lengua se refiere a un lenguaje. De hecho, hay una alusión a diferentes características que determinan diferentes tipos de personas. Hablamos de específicamente todo linaje, hablamos de todo pueblo, hablamos de toda nación, haciendo una clara alusión a la generalidad de la gente que podía, sin duda, reconocer a Jesucristo. Y por cierto, otra forma de dividir claramente a la humanidad es a través de la mención de sus idiomas, su propia lengua, su propia forma de comunicación. Obviamente aquí la palabra tiene claramente esa alusión. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, tú puedes apreciar allá como el relato dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Notarás allá como la expresión, otra vez, alude a la diferenciación entre las personas. Entre la realidad humana hay diferentes tipos de maneras en que utilizamos para hacer las divisiones. Naciones y tribus y pueblos nos parecen naturales, obvio que lengua también está dentro de aquella realidad. Y todos aquellos adoraban, dice el texto bíblico, a Dios. La palabra para lengua ahí, muy interesante, es la palabra glosa, y seguramente en algún contexto, si ha sido parte de una realidad en donde se comunica de alguna u otra manera lo que significa el don de lenguas, se habla del término en el original, básicamente para tratar de dar una explicación que pretendo también compartir con ustedes. Glosolalia sería la forma práctica en cómo se definiría el hablar en lenguas, y es la palabra que se utiliza en estos dos textos que acabo de describir. Ahora, si lo notas, glosolalia está apuntando a idiomas humanos, idiomas terrenales, lenguajes que las personas en diferentes lugares tienen para comunicarse unas con otras. Otro texto, Apocalipsis capítulo 10, versículo 11, el texto dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Una vez más, el contexto de lenguas es explícito, está hablando específicamente de diferentes lenguajes terrenales. Hay una función particular y es que todos puedan escuchar o conocer lo que tenía que decir, en particular acá en Juan. Ahora, con eso en mente, acompáñenme en su Biblia, por favor, a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. ¿Cómo asociamos entonces el uso del Espíritu Santo en la iglesia en lo que significó la manifestación de las lenguas?
Hechos, capítulo 2. Tienes allá al comienzo, todo esto allá se lleva a cabo en lo que es la fiesta de Pentecostés. El contexto implica que nuestro Señor Jesucristo les dijo que dentro de poco iban a recibir el Espíritu Santo, que debían aguardarlo allá, y tiene 120 personas creyentes que están esperando en el aposento alto ese momento. Coincidentemente se está celebrando la fiesta de Pentecostés y muchos simpatizantes al judaísmo y judíos están viniendo de diferentes lugares, de muchos lugares distintos, a celebrar en Jerusalén la fiesta de Pentecostés. Ambos elementos obviamente han sido planeados soberanamente por Dios, pero son particulares y vale la pena describir que claramente tenían connotaciones específicas cada uno de ellos. Cuando ves el versículo 4 del capítulo 2 de Hechos, nota que el texto señala que finalmente se cumple la promesa. Y fueron todos, dice, llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Particularmente el texto entonces dice que la promesa del Espíritu Santo se hace manifiesta en los que estaban allí esperando el aposento alto, son 120 personas, reciben el Espíritu Santo y como consecuencia de aquello comienzan a hablar otras lenguas según el Espíritu les decía que tenían que hablar. Ahora, posteriormente el texto nos va a decir la claridad en cuanto a qué es lo que realmente ellos están diciendo. Mire lo que dice, versículo 5 en adelante. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Es muy interesante porque el mismo texto nos está diciendo que lo que realmente pasó con el don de lenguas es que Dios soberanamente permitió que los creyentes allí, estos 120, no solamente recibiesen el Espíritu Santo, sino que manifestasen una señal de aquella obra a través del hablar en lenguas. Y lo que dice la gente que viene de diferentes lugares es que los escuchamos hablar en nuestra lengua. Y eso es muy, pero muy clarificador. Porque lo que tenemos acá, mis queridos, no es básicamente un idioma celestial inentendible, no es básicamente un idioma que requiere en la práctica una obra específica en el que está recibiendo el mensaje para poder entenderlo. Hablamos de un don que se manifiesta de una manera sobrenatural en que lo ejerce, señalando un idioma conocido por otro que necesita escuchar, lo que precisamente se está señalando. Y ahí, la razón de mencionar una gran cantidad de personas con una gran cantidad de orígenes distintos, todos judíos, pero francamente viviendo en lugares en donde hay diferentes tipos de idiomas, escuchando algo que les llama profundamente la atención. Alguien que es de Galilea, que no tendría por qué saber el idioma o dialecto que yo tengo, está hablando en aquel idioma, en aquel dialecto. Déjeme decir esto porque es tremendamente interesante pensar que cuando lees en el texto griego, notarás que en el versículo 11, por ejemplo, se ocupa la misma palabra que cité de Apocalipsis. Estamos hablando allá del texto donde dice cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas. Básicamente la palabra ya es glosa, la misma palabra. Pero hay otra palabra que se traduce como lenguas y que aparece también descrita en el relato. Mira lo que dice el versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. ¿Sabes cuál es la palabra lengua ahí? Literalmente es la palabra dialecto. Y utilizamos, de hecho, ese término en el español. El dialecto básicamente es una alusión a un idioma específico, un idioma particular, terrenal, de un grupo de personas que están en un lugar terrenal. ¿Qué quiero decir con todo eso? Es que aquel intento que muchas veces las personas tratan de hacer para explicar que las lenguas tienen que ser diferenciadas entre un idioma celestial, como dicen algunos, y un idioma terrenal,
porque una palabra apunta a idioma celestial y otra terrenal, y hablan de que glosa apunta al celestial y que dialecto apunta al terrenal, francamente no tiene sentido. Son dos palabras intercambiables que apuntan a idiomas terrenales, idiomas humanos. De hecho, le llamará la atención saber que en el relato que acabo de leer, desde el 5 al 11, 2 veces aparece glosa, 2 veces aparece dialecto, es decir, para Dios es exactamente la misma realidad. Y en ambos usos de las palabras, la audiencia está diciendo, en 2 ocasiones, lo oímos hablar en nuestras lenguas, les oímos hablar en nuestro idioma, les oímos hablar en nuestro dialecto. El libro de Hechos explica claramente lo que sucedió allá en Pentecostés. Una multitud diversa de personas se había reunido específicamente allá en Jerusalén para la fiesta, cuando de repente un grupo de creyentes están poniéndose de pie y comenzando a hablar en lenguas. La Escritura explica este fenómeno al indicar que se habla en idiomas de las personas que estaban allí. Todo el mundo está escuchando en su propio idioma. El don de hablar en lenguas se evidencia allá en Pentecostés como el acto de hablar en lenguajes que tú no habías aprendido, que tú no conocías y que de pronto, por una obra que solo se explica en Dios, de pronto estás comunicando en ese idioma, estás diciendo algo en ese idioma. Los extranjeros en Jerusalén que escucharon a los discípulos, los oyeron hablar en sus propios idiomas. No era un balbuceo, no era un idioma celestial, no eran palabras que francamente no pueden explicarse. Eran palabras entendibles, aceptables, francamente eran palabras que estaban convocando su atención. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué todo eso? Bueno, debería decir que hay varias cosas que pueden ser de tremenda ayuda. Cuando miramos el texto allá en Hechos capítulo 2, apreciamos que es la primera aparición del bautismo del Espíritu Santo y se ve la lengua como resultado de aquello. Básicamente las lenguas terrenales son un efecto de lo que significa el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, si realmente eso fuera una tónica, esperaríamos que ese modelo en donde personas están siendo reconocidas como receptores del Espíritu Santo y hablan en lenguas, también se replicara en otros contextos, en donde otras personas no judías experimentaran exactamente lo mismo. Y tú notas que eso es precisamente lo que sucede. Acompáñame al libro de Hechos, pero ahora en el capítulo 10, por favor. Lo que tenemos allá es el registro de la salvación de Cornelio y su familia, que son gentiles, y seguramente conoces la historia. Pedro está durmiendo y tiene una visión, un sueño, en donde pasan en su sueño animales inmundos y Dios le está diciendo, Pedro, mata y come. En un sentido estaba marcando la lógica de una separación que ya no debía ser tal. Ahora, con esto, Pedro tenía un claro mensaje que debía aprender. Ya no había una exclusividad para los judíos, sino más bien el mensaje del Evangelio tenía que ser abierto a todos, a todos. Y Pedro es el primero que tiene este privilegio de poder ir específicamente allá y comunicar el mensaje a estos hombres. Mira lo que sucede allá, verso 43 del capítulo 10 de Hechos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Esto es bien interesante. Pedro va donde están estos hombres que están mostrando simpatía por Jesucristo y el Evangelio, y Pedro no pierde el tiempo, les predica el Evangelio. Y como acto seguido a lo que significa la aceptación de ese Evangelio, ellos reciben el Espíritu Santo de inmediato. Y la evidencia de esa recepción es lo que señala el texto como el hablar en lenguas. El hablar en lenguas. De hecho, les oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Ayuda mucho otra vez mencionar esto, porque otra vez nos va a ayudar a entender, no está hablando de una lengua distinta, celestial, una glosolalia mal entendida. Estamos hablando básicamente de un idioma, porque les escuchan hablar, la audiencia que está ahí les escucha hablar y saben lo que están hablando, dice que están magnificando a Dios. Por lo tanto, era algo entendible, no inentendible. Estos gentiles comenzaron a hablar en lenguas en el bautismo del Espíritu Santo, y ese es el mismo fenómeno registrado allí en Hechos capítulo 2.
Ahora, Hechos capítulo 11 nos va a proporcionar la prueba. Si me acompaña, por favor, a Hechos 11, lo que tenemos allá es Pedro defendiendo su predicación a los gentiles. Él está demostrando por qué él hizo lo que hizo, por qué fue donde gentiles, predicó el evangelio y qué fue lo que vio que sucedió en aquel momento. Los judíos en Jerusalén, por cierto, tenían dudas si la predicación a los gentiles era algo aceptable. No solamente por ese afán egoísta que siempre habían tenido, en donde pensaban que solo ellos se podían salvar, que nunca otros tenían acceso a esa verdad, sin entender que desde la promesa de Génesis 12, Abraham, la descripción de Dios era que iban a ser benditas en él todas las familias de la tierra. Francamente, ellos estaban luchando con lo que significaba aquello. Su orgullo era demasiado fuerte. Entonces Pedro debe defender la razón de por qué fue y qué fue lo que vio. Mira lo que dice el versículo 15 de Hechos 11. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como nosotros al principio. Y nota lo que Pedro está haciendo. Bueno, básicamente está comparando los sucesos, está comparando lo que había sido la historia en Pentecostés con esta historia, porque dice, lo mismo que nos pasó a nosotros en Pentecostés, Hechos capítulo 2, es lo que les pasó a ellos. Yo lo vi, a mí nadie me va a engañar, yo estuve ahí. Lo mismo. Ahora, ¿por qué este peso de evidencia es tremendamente necesario? Es porque si, francamente, lo que hablaron en Hechos 11 o Hechos 10 no fueron idiomas, más de alguno habría dicho, Pedro, no fue lo mismo. Es decir, no, pues, en Hechos 2 las personas entendieron el idioma de su origen, pero francamente acá no. Era algo que nadie entendía nada. Pero nadie dice eso. Y Pedro no se presta para eso. Pedro, por inspiración divina, está narrando todo ese relato siendo autentificado por Dios en la inspiración de su palabra. Francamente, es la misma experiencia. Y hermanos, esto tiene un sentido claro. El sentido claro es que nadie iba a sentir que tenía mayor preferencia que el otro. Es porque imagínense el judío que cuando recibe el Espíritu Santo habla en lenguas, en contraste con el gentil que cuando recibe el Espíritu Santo no habla en lenguas. ¿Qué habría dicho el judío? ¿Y hablaste o no? No, yo no hablé. Obvio, ¿no? Obvio. Es que tú no eres como yo. Cuando la misma experiencia se repite en dos grupos distintos, lo que está sucediendo allá es que te está evidenciando que el poder de Dios se manifiesta sin excepción de personas. Y esto era francamente lo que estaba sucediendo. De hecho, debería decir que hay un episodio más en donde esto sucede, y específicamente allá en Hechos capítulo 19. Acompáñame por favor en su Biblia. Hechos capítulo 19. Dice el texto, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Eso está bueno, ¿no? Mira, hay discípulos, personas que son adherentes a lo que significa la realidad, creen francamente en Dios, pero honestamente todavía no son salvos. Muy interesante. Entonces Pablo, como ve personas simpatizantes, bueno, hace la pregunta directa, ¿no? Es decir, ¿recibiste el Espíritu Santo? Y ellos dicen, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? Mira lo que dice el versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan el Bautista, ¿no? Es decir, bautismo de arrepentimiento. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Entonces Pablo no pierde el tiempo y conecta lo que ellos habían asumido, que eran pecadores, que ellos tenían que arrepentirse de sus pecados, aquello que se ilustraba por medio del bautismo de Juan el Bautista. Y ahora Pablo, tomando eso, les dice, miren, Juan el Bautista cuando vino a hablar del mensaje del arrepentimiento, apuntaba a Jesús el Cristo, apuntaba al Mesías. Él les está predicando el Evangelio. Él les está hablando del verdadero Cristo como el Mesías prometido, el único que podía liberar el alma de ellos y, por cierto, nuestra. Mira versículo 5. Cuando oyeron esto, es decir, creyeron en Jesucristo, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas
y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Unos 12 hombres. Hermanos, lo que tenemos acá es algo muy interesante. Tanto con los judíos como con los gentiles, como con los discípulos de Juan el Bautista, sucede el mismo acontecimiento. Y te sorprenderá saber que no aparece nunca más una mención similar a esta. Y creo que vale la pena mencionar esto porque de alguna manera va a ayudar a nuestro entendimiento de lo que significa esta realidad que ha sido tristemente tan malentendida a lo largo de la historia, dentro incluso de la esfera cristiana. Me parece tremendamente atingente decir que el libro de Hechos es el libro favorito de los carismáticos. La razón es porque a partir del libro de Hechos hay varios sucesos descritos allá que tratan de replicar como imperativos para la iglesia. Un gran problema con eso es que no logran apreciar que el libro de Hechos no tiene ningún valor en términos de su énfasis en ser directivo, sino más bien lo que trata de hacer es simplemente narrar. Su propósito es narrativo. De hecho, su título habla de eso específicamente. Narra los hechos que acontecieron. Cuando tú miras el libro de Hechos, básicamente notas que es una transición entre lo que significa la realidad de la iglesia primitiva y lo que sería aquella iglesia que seguiría sobreedificando en el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, cuando miras el libro de Hechos, no debes mirar los elementos descritos allá como imperativos, más aún cuando no aparecen confirmados esos mismos imperativos en el resto de las epístolas escritas a la iglesia, sino que francamente lo que debes apreciar es que se está narrando la historia tal como sucedió. Y eso es, la historia bendita de nuestro Dios tal como sucedió. Ahora, ¿por qué creo que es importante señalar esto? Es porque cuando miras Hechos capítulo 2, conoces allá el relato. Tenemos cristianos, son cristianos. Los discípulos de Jesús ya eran creyentes. ¿Recuerdas Mateo capítulo 16? Jesús les pregunta, ¿quiénes dicen vosotros que es el Cristo? Y Pedro responde en representación del resto, nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Mesías prometido. Había una clara alusión a lo que significaba la realidad de quién era Cristo. Es Pedro mismo quien relata. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Por lo tanto, en Hechos capítulo 2 tienes personas ya cristianas que están esperando que llegue el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llega y una expresión de eso es que hablan en lenguas. Entonces, muchos en el movimiento carismático lo que enseñan es que básicamente eso tiene que pasar contigo. Tú en un momento pasas de muerte a vida, tienes el nuevo nacimiento, eres un cristiano, pero tienes que esperar un tiempo prolongado para que venga el Espíritu Santo sobre ti. Y cuando viene el Espíritu Santo, tienes que hablar en lenguas. Es porque eso pasó en Hechos capítulo 2. Entonces, a partir de esa narración de ese hecho, se hace un imperativo a todas las personas de que esa es la manera en cómo deben vivir, en cómo deben moverse. Pero hermanos, simplemente para confirmar que el libro de Hechos es una narrativa y simplemente para aclarar el punto de que aún ni siquiera la prueba de la blancura es posible hacerla en el libro de Hechos, permíteme mostrarte algunas escenas que pueden ser gráficas. Cuando piensas en Hechos capítulo 10, tienes personas que son simpatizantes del cristianismo y viene Pedro y les predica el evangelio y de inmediato ellos creen y de inmediato el Espíritu Santo viene sobre ellos. Entonces ya aquí tienes una diferencia. No pasa un lapso de tiempo entre su conversión y eventualmente ahora su habilitación para servir, como algunos dicen, sino que inmediatamente, acto seguido, crees en Jesús, eres bautizado en el Espíritu Santo y hablas en lenguas. Exactamente lo mismo que pasa en Hechos 19. Por lo tanto, solo tienes un suceso que es distinto a los otros sucesos y por alguna razón antojadiza, de indoctos e inconstantes, como dice la palabra. Estás tratando de decir a toda la gente que ese es el que deben replicar. De hecho, te sorprenderá saber que hay otro episodio, Hechos capítulo 8, en donde las personas ya creían, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Reciben el Espíritu Santo, pero no hablan en lenguas. La prueba de la blancura interna nos dice específicamente de que el libro de Hechos no cumple un rol directivo. Lo que trata de hacer básicamente es contarnos lo que pasó. Y a través de ese relato nos ayuda a nosotros a comprender cómo Dios fue estableciendo el fundamento de la iglesia y cómo sucedió una transición. Déjeme dar un ejemplo práctico. Al principio de la iglesia primitiva, el liderazgo de la iglesia eran los apóstoles. ¿Siguen siendo ahora el liderazgo de la iglesia los apóstoles? No,
porque hubo una transición. Los apóstoles tuvieron que confirmar y constituir pastores en las diferentes iglesias. Y lo que tenemos en la actualidad es exactamente la enseñanza que vemos transcurre en el libro de los Hechos, pero que tiene directivas claras en las epístolas a la iglesia. Algo tremendamente interesante. De hecho, déjeme ser franco con usted, en todo el libro de Hechos, en donde ves todos los viajes misioneros de Pablo y la fundación de la iglesia primitiva, es decir, por excelencia, solamente tienes 3 episodios en donde las personas, una vez que creen, hablan en lenguas. No tienes nada más. Otra vez, la razón es porque tenía que haber una evidencia clara de que en la salvación no habían diferencias en los grupos, tanto judíos, gentiles, como, por cierto, estos discípulos de Juan iban a vivir la misma experiencia, simpatizantes, que tenían una creencia, pero que necesitaba ser allá afinada. También debería decir que tenían otro propósito que tenía que ver con la unión que se generaba. En Hechos 2 los judíos recibieron el Espíritu Santo y fueron introducidos en la iglesia. En Hechos 10 los gentiles reciben el Espíritu Santo y por cierto tienen ahora el privilegio de poder ser introducidos en la iglesia. Y en Hechos 19 tienes allá a los discípulos de Juan el Bautista que creen, reciben el Espíritu Santo y son introducidos en la iglesia. En cada una de estas escenas el Espíritu viene en una forma especial y manifiesta su venida por el habla de las lenguas a un grupo especial de personas. Y note esto, siempre en presencia de un apóstol, siempre en presencia de un apóstol. La presencia de las lenguas en este caso es específica. Trata de unificar a la iglesia, que se elimine cualquier duda de la validez que podría tener uno por sobre el otro en ser un verdadero creyente y parte de la iglesia. Pedro dijo, han recibido el mismo don que nosotros recibimos al principio. No hay diferencia, no hay distinción, es exactamente la misma realidad. Por lo tanto, queridos, dicho eso hasta ahora, permíteme señalar esto como un repaso. Las lenguas son bíblicamente idiomas. Cuando no está hablando del miembro, está hablando básicamente de, es decir, idiomas que eran parte de la realidad terrenal de las personas. Y esto es específicamente lo que sucede allá. Estas lenguas, naturalmente, tenían propósitos específicos y se manifestaron de una manera muy escasa en el comienzo de la iglesia, tan escasa que podemos mirar en breves minutos los relatos de los 3 episodios que aparecen descritos allá en el libro de los Hechos. Y por cierto, el libro de los Hechos no debe ser entendido como el manual de las pautas directivas que debo llevar a cabo, a no ser que esta directiva aparezca descrita con repetición en el resto de los libros del Nuevo Testamento. Su propósito esencial es ser narrativo y marcar una transición entre lo que significa el ministerio de Jesucristo y el establecimiento final de la iglesia. Ahora bien, con eso en mente, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escogió en 1 Corintios 12 las lenguas y su interpretación para ser descritas. Si me acompaña allá, por favor, quiero mostrarle eso. Esa fue la introducción. Es evidente, tal como mencioné en el relato inicial, que lo que Pablo hace acá es hacer una separación especial de estos 2 dones. Estamos hablando allá del versículo 10 al final, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Naturalmente, cuando Pablo está haciendo esta expresión allá, es de esperarse que trata de utilizar este énfasis para marcar y ordenar aquello que había sido tan mal entendido por los corintios, para que no haya duda de la capacitación especial resultante del don de lenguas. Este básicamente significaba el hecho de que una persona recibía de manera sobrenatural capacidades inusuales con idiomas extranjeros para que otros en ese mismo idioma pudiesen comprender lo que se estaba señalando. Había algo que quería llamar la atención específica de esas personas. Pero hay una objeción aquí que vale la pena mencionar. Algunas personas, y usted va a conocer seguramente un debate largo, se llaman los continuistas. Continuistas básicamente dicen que todos los dones del Espíritu Santo han seguido a lo largo de la historia de la iglesia hasta que Jesucristo venga por ella, básicamente señalando que todos los dones
tal como aparecen descritos en el relato original, se siguen aplicando de la misma manera en las personas en la iglesia actual. Y están aquellos, entre el grupo que estamos nosotros, que son los cesacionistas, que básicamente asumimos que los dones tenían una particularidad específica para un tiempo específico. Bueno, uno de los argumentos de los continuistas se encuentra precisamente acá. Y es porque utilizan esta terminología, diversos géneros de lengua, para tratar de implantar su perspectiva. Y esta perspectiva básicamente es que al haber una pluralidad descrita allá como géneros de lenguas o diversos géneros de lenguas, lo que quiere decir el texto es que así como hay lenguas terrenales y van a asumir, muchos honestos de ellos lo van a asumir, también hay lenguajes celestiales. Es porque dentro del contexto de diversos géneros aplica específicamente la opción de meter allá otro tipo de idiomas inentendibles para el hombre terrenal, sea cual sea su estado original. Y en ese contexto, entonces, nosotros deberíamos saber responder esa objeción. Debería decir que no hay una razón objetiva para aquello. En primer lugar, ayudaría mucho mencionar que la palabra diversas no aparece en el texto griego. Está obviamente establecida allá porque es implícita. Lo que tenemos en el texto griego, específicamente allá, es el término géneros de lenguas, géneros de lenguas. En el contexto ya se nos ha hablado de diversas, y es porque básicamente lo que hace acá el traductor es tratar de hacer mucho más claro el énfasis que ya ha sido descrito en el contexto. Es obvio que está hablando de diversas, pero no es la palabra en cuestión acá. La palabra clara es géneros, géneros. Y lo cierto es que cuando la palabra géneros aparece descrita en la Biblia, hay un énfasis que tiene que ver particularmente con distinción, con distinción. Una segunda cosa que debería decir al respecto es que cuando miras esa frase, géneros de lenguas, notarás que hay un paralelo muy interesante en el relato de Hechos 2 en Pentecostés, en donde Lucas está describiendo allá, específicamente en el capítulo 2, la frase otras lenguas, otras lenguas. Capítulo 2, versículo 4 de Hechos, él utiliza ese término, otras lenguas. De hecho, la misma palabra en el griego, o las mismas dos palabras en el griego que utiliza Pablo en Corintio, heterais, glosais, es la idea allá. Y cuando vas al libro de los Hechos, te das cuenta que el uso de esa frase tiene que ver específicamente con idiomas, y ya hemos aprendido sobre eso. Por lo tanto, no hay ninguna razón para que Pablo utilice las mismas palabras para querer en ese momento decir específicamente que hay, es decir, diferentes procedencias o diferentes realidades lingüísticas que trascienden lo humano, y no básicamente es consistente con lo que es el uso de esa terminología. De hecho, hermanos, simplemente para enfatizar eso, Lucas, que hace una investigación exhaustiva para dejar en claro todo lo que está en su evangelio y también en el libro de Hechos, menciona en Hechos capítulo 2 16 idiomas o dialectos diferentes representados en las personas que aparecen ahí descritas. ¿Cuál es el sentido de mencionar toda la cantidad de personas con idiomas distintos ahí si lo que realmente no quiere hacer es hacer un énfasis en que las lenguas son idiomas? Bastaba con simplemente decir, vino un montón de gente, vino un montón de personas, vino muchedumbres de gentes, ¿no? Él quiso ser enfático en eso al punto que establece 16 grupos distintos que tenían 16 dialectos diferentes. Y ahí están, escuchando en su propio idioma, paralelo lingüístico a lo que realmente está haciendo Pablo en 1 Corintios capítulo 12. En tercer lugar, debería decir que la misma palabra género descrita allá se traduce como clase en el sentido de una familia, raza, pueblo, nación o descendencia. De hecho, todos estos términos que he mencionado son términos que se traducen así en diferentes pasajes del Nuevo Testamento, pero utilizando la misma palabra en el griego. Es una palabra griega de la cual se deriva nuestra palabra en español género, de donde también sacamos la terminología para genética o para genealogía. Básicamente manifestando con eso las diferentes familias existentes o las diferentes o varias familias de lenguas existentes. Básicamente los lingüistas a menudo se refieren al lenguaje de familias o grupos. Y esto es precisamente el punto de Pablo. Hay varias familias de lenguas en el mundo. Son todas parte de la lógica terrenal, son familiares,
pero son diferentes. Son diferentes. Son diferentes. Y eso también me parece que es interesante de ser descrito. Y en cuarto lugar, y quizás la más importante, Pablo usa ese término en griego solo 2 capítulos más adelante. 1 Corintios 14. Acompáñame por favor allá en su Biblia. 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14. Si queremos pensar que Pablo escribía distinto a Lucas, y por cierto que lo escribía, pero utilizaba incluso las mismas palabras de Lucas para querer dar un mensaje distinto, algo que sería extraño en gramática. Básicamente lo que está mostrándonos 1 Corintios 14, es decir, que el mismo escritor utiliza la misma frase. Entonces veamos si el sentido allá es distinto o es francamente el mismo. 1 Corintios 14, versículo 10 y 11. Note lo que dice. Tantas clases de idiomas. Otra vez el término allá, fonones gen, es la idea allá. Hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Muy interesante. Pablo lo que hace acá con la palabra tipos, que es la palabra gene o clases, que aparece descrito también en la traducción de la Reina Valera, es tal cual como lo hizo en 1 Corintios 12, versículo 10. Compara con un sinónimo de gloso, lenguas o lenguas, utilizando la palabra fonón, de donde viene el sonido, de donde viene el término fonaudiólogo, lenguaje. Y tiene básicamente la idea de diferentes idiomas. De hecho, si notas el relato, dice, hay tantas clases de idiomas en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Es decir, todos para alguien se entiende. ¿Se entiende? No es que alguien lo dice y nadie lo va a entender. No. Mire, a mí me sorprendió una vez. Estaba en un lugar en donde alguien habló lenguas. Entonces yo le pregunté qué es lo que estaba hablando. Y él me dijo, esto es un hebreo reformado. ¿Hebreo reformado? Y honestamente a mí eso me generó mucha curiosidad, ¿no? Porque de alguna manera no sonaba como la lógica de un hebreo clásico. Tenía que ver básicamente con la idea de un hebreo distinto, si es que fuese hebreo. Pero empecé a buscar y no hay ninguna idea existente en ninguna lógica lingüística de hebreo reformado. Es decir, francamente lo que trató de hacer la persona es tratar de explicar lo que seguramente quiere aceptar, es que su idioma es un idioma tremendamente especial que solamente puede ser hablado y entendido por él. Ahora, eso no es lo que Pablo está diciendo acá. Él está diciendo que hay diferentes tipos de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Todos pueden ser entendidos por alguien, por cierto, tienen un sentido terrenal. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como el extranjero para el que habla y el que habla será como un extranjero para mí. Es obvio. Si yo no le doy sentido a lo que significa esa realidad, si viene un extranjero y me habla, yo no le voy a entender porque es extranjero y seguramente te ha pasado alguna vez tratando de hablar con un extranjero y no entiendes lo que está diciendo. Y tú serás como un extranjero para él. ¿Por qué? Diferentes idiomas. Diferentes idiomas. Diferentes idiomas. En 1 Corintios 12, versículo 10, cuando Pablo usa la misma palabra para tipos, obviamente lo que está mostrando es que hay diferentes tipos de lenguas. ¿Y qué es lo que está diciendo? Bueno, obvio. Así como hay diferentes idiomas, hay diferentes tipos de lenguas. El don de diferentes géneros de lenguas básicamente significaba que las personas que lo recibían por la obra del Espíritu Santo tenían ahora diferentes idiomas para comunicar. Eso es. Es decir, cada uno tuvo el privilegio de decir idioma que el Espíritu Santo le reveló, que fue entendido por cada uno de los 16 grupos representados en ese lugar ahí en Pentecostés. ¡Wow! Eso es. Eso es. Y eso es consistente con todo lo que enseña el texto. Ahora, hermanos, quizás algo más que debo mencionar al respecto y que creo que vale mucho la pena, es que cuando miramos específicamente en el don de lenguas, en particular con el resto de dones, se hace muy explícito el hecho de que este tiene un propósito particular. Y el propósito es ser una señal, llamar la atención, capturar la atención de la gente. Eso es lo que hacen las señales del tránsito, capturan nuestra atención. Es decir, déjenme decirlo así, un disco pare no nos para por sí mismo, no tiene la capacidad o la fuerza de detenernos por sí mismo. Lo que hace el disco pare es que llama nuestra atención para que yo pare, para que yo me detenga, para que yo determine si quiero o no quiero hacerle caso. Pero tiene que ser lo suficientemente claro para eso.
No sé si le ha pasado alguna vez toparse con un lomo de toro que no está demarcado. Ay, ay, ay. Usted y toda su familia para atrás, ¿o no? ¿No? Y es porque está mal que no esté bien demarcado, es porque necesitas ese amarillo fosforescente para hacer notoria la realidad de su existencia, pero llama tu atención para algo. No es que el lomo de toro sea el mensaje final, no es que, vamos al lomo de toro, no. Básicamente es para que tú puedas bajar tu velocidad, para que andes con cuidado, para que puedas llegar al destino donde quieres ir. Y esto era básicamente el propósito de las lenguas y de muchos otros dones que eran fundacionales. Déjeme mostrarle 1 Corintios 14, por favor, y mire lo que dice versículo 22. 1 Corintios 14, versículo 22. El texto dice, así que las lenguas son, note, por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. El propio apóstol Pablo está diciendo que el propósito de las lenguas era una señal para los incrédulos. Y déjeme hacer muy explícito eso. Tienes en Hechos, capítulo 2, personas judías que vienen a celebrar una fiesta judía. Ellos no van a Jerusalén por Cristo. Claramente no van por Cristo. Ellos no van por el Evangelio. Ellos van a celebrar la fiesta judía. Y llegan allá y de pronto algo sorprendente pasa, estando todos allá, una gran multitud, 3.000 varones, dice el texto bíblico. Y de pronto algo llama su atención, es una señal. Esa llamada de atención es que escuchan personas hablar en sus propios idiomas. Y esto es muy extraño. Es obvio que todos ellos hablaban, es decir, ya sea arameo, que era el idioma popular, o griego, que era el idioma instituido de manera política, o particularmente podría ser incluso esta idea de lógica de hebreo. Es porque todos participan en un contexto que es hebraico, pero tenían un idioma, es como personas bilingües, que obviamente vivían todo el tiempo en su propio dialecto y idioma, pero conocían de la realidad. Entonces, lo que hace el mensaje de Hechos 2 es básicamente llamar la atención de estas personas para prepararlos para algo. ¿Y qué era la preparación? Bueno, Hechos capítulo 3, Pedro se para y les predica a todos. Y note que les predica en su idioma. Y todos escuchan. Es porque todos podían entender el idioma de Pedro. Las lenguas tenían el propósito de fundamentalmente llamar la atención. Y de pronto están todos agrupados y Pedro empieza a decirles, varones, vosotros crucificasteis al Señor de la gloria. Arrepentíos y convertíos para que vengan sobre vosotros tiempos de refrigerio. ¿Y las personas? Reconocen a Cristo. Hermanos, los dones de señales tenían que ver con eso. Capturar la atención de las personas para hacer que las personas reaccionaran. Exactamente lo mismo que pasa, Hechos capítulo 10. Después de que las personas conocen a Cristo, Pedro va a predicar el Evangelio y personas están cautivadas por el resultado de lo que habían atendido. Pablo, en Hechos capítulo 19, después de predicar a los discípulos de Juan, va a la sinagoga y predica el Evangelio. Es porque francamente es una señal que genera un impacto. Y eso es lo que termina por suceder. Ahora, ¿por qué esto está pasando tal como en Hechos 2, en 1 Corintios? Y la respuesta correcta a eso es por el contexto de Corinto. Tenemos en Corinto una zona abiertamente comercial. Tenemos una zona de tráfico en donde personas de diferentes lugares venían. Entonces, si hay un lugar en donde tú quieres que las personas sean cautivadas en su atención para escuchar el Evangelio de Jesucristo, es precisamente en Corinto, en donde personas estaban pasando por este istmo específico para hacer transacciones, comercios o lo que fuese. Y francamente, como es una zona de paso, incluso de un lugar a otro, utilizaran este lugar y en donde algo cautivara su atención y de pronto, ¡wow!, el Evangelio. De hecho, otra cosa que es muy interesante, Pablo dice, es una señal para el incrédulo. Y los dones esencialmente son para edificación ¿de quién? ¿De quién? Ayúdeme si no vuelvo al principio. De la iglesia. Es decir, el propósito de los dones son para edificación de la iglesia. Por lo tanto, tiene sentido el don de lengua en un contexto en donde todos entendemos francamente lo que Dios nos quiere decir a través de la palabra que ya está en nuestro idioma y francamente no lo tienen. Y es porque lo que tenía que hacer era cautivar la atención de los incrédulos. Y luego, el Evangelio. El Evangelio. Y ahí, eso es lo que pasa. Y de hecho, eso es lo que ves todo el tiempo, mientras esto se describe. Brevemente, permítame decir esto, va a ayudar el hecho de que sea interpretación de lenguas. Es que básicamente el propósito del don de interpretación de lenguas tenía que ver con la capacidad sobrenatural para poder traducir el idioma
aquella persona con el don de lengua decía a otro para el resto de las personas. Es decir, no había ningún propósito de que alguien hablara un idioma que solo otro entendía en el contexto de un culto público si los demás no lo podían entender. Por eso Pablo, en el contexto de los dones existentes, los dones de señales existentes, y vamos a ver eso con detalle en 1 Corintios 14, dice, no puede alguien hablar en lenguas en la iglesia, es imposible que hable en lenguas en la iglesia si es que no hay un intérprete. Es porque quien hacía que terminara por ser algo edificante para el resto era básicamente el que tenía el don de interpretación de lenguas. Aquel que podía entender lo que esa persona le dijo a otro en su idioma y sin tener el conocimiento de ese idioma, sobrenaturalmente podía decir, esto fue lo que dijo. Y los demás, ok, ahora entiendo. Buena. Algo tremendamente necesario. Bueno, versículo 11, por favor, si me acompaña ya, 1 Corintios, capítulo 12, verso 11. La palabra del Señor termina diciendo en esta porción lo siguiente. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El origen común, uno y el mismo Espíritu. Todas estas cosas, en el versículo 11, significa todas estas manifestaciones. Todas aquellas manifestaciones descritas en los versículos del 8 al 10, esencialmente son otorgadas por el Espíritu Santo. No tienen que ver con el carácter capacitado de una persona para poder obtenerlo en sus propias fuerzas. No tiene que ver con las expresiones de anhelo que tratan de hacer lo posible por tener lo que no puede tener por sí mismo. Tiene que ver básicamente con lo que el Espíritu Santo ha determinado repartir. Y termina siendo muy interesante ver que el Espíritu Santo no reparte porque considera que tú te lo mereces o no. Mira, tú tienes cara de el don de enseñanza, Shazam, ¿no? Tú tienes cara del don de servicio, allá está, ¿o no? Tú tienes cara de repartir. Toma, ¿no? Básicamente lo que sucede en la práctica, tal como dice el texto, es que Él reparte como Él quiere. Y Él sabe, y Él sabe. Y Él sabe hacerlo bien. Todo eso, obviamente, es una enseñanza clara de Pablo en un contexto en donde las personas pensaban que podían obtener el don que ellos pensaban que era mejor para ellos. En donde se esforzaban, es decir, francamente se desvelaban por tratar de obtener lo que no iban a poder obtener jamás, porque solo podían obtenerlo por la obra del Espíritu Santo en ellos. Algo que tristemente, sabemos, se ve replicado en nuestros contextos, en donde personas pensando que para ser verdaderos y completos cristianos necesitan el bautismo del Espíritu Santo como una obra distinta a la salvación y que tienen que hablar en lengua porque si no hablan en lengua no tienen el Espíritu Santo y que se frustran y que se anhelan y que tratan incluso de repetir palabras y frases. Les enseñan, hay cursos, hermanos. Estaba leyendo sobre eso, es interesante. Les colocan la cabeza para atrás, le hacen mover la lengua, le hacen repetir palabras y de pronto tratan con todo su esfuerzo de que salga. Y no sale. Y no sale. Cuán consolador sería que fueran a la verdad y que aprendieran como tú y yo. El Espíritu Santo lo hace como Él quiere. Hermanos, un problema serio con carismatismo es que ellos quieren algo más. Quieren algo más. Si tú analizas realmente lo que significa la lógica y la práctica de carismatismo, es que todo el tiempo están buscando algo distinto. Y es triste, es tremendamente triste. Es porque, hermanos, tenemos lo suficiente. Es porque somos completos en Cristo. Es porque la Biblia nos da todo lo necesario para ser maduros. ¿Cuál es la razón de querer algo más? Una nueva enseñanza, una nueva práctica, una nueva forma de entendimiento. ¿Y cuál es el sentido de hacerlo? Incluso blasfemando del propio Espíritu Santo, atribuyéndole a Él lo que Él jamás determinó hacer. Mis queridos, nos ayuda, no solamente para tener un entendimiento claro de lo que la palabra del Señor nos enseña al respecto, sino también para confiar. Somos completos en Cristo. Tenemos lo necesario para la vida y la piedad en su palabra. Tenemos el privilegio de poder tener el Santo Espíritu en nosotros para guiarnos a toda la verdad. Y tenemos la verdad completa para ser libres. Que el Señor nos ayude a no movernos de ahí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Somos bendecidos por ello y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos entregas de recibir la luz. Gracias, Señor, por entregarnos a través de ella las direcciones claras para saber lo que debemos hacer y también lo que no debemos hacer, lo que debemos anhelar y aquello que francamente no debemos anhelar.
Gracias, Señor, también porque nos damos cuenta a través de tu palabra cómo a lo largo de la historia has amado a tu iglesia, y por cierto que la has amado. Y en las diferentes etapas, tanto en su conformación, en su inmadurez, como en lo que significó el desarrollo y el crecimiento de la iglesia, le diste particularmente a la iglesia lo que ella necesitaba, Señor. Y te damos gracias por eso, porque tú eres sabio, nosotros no lo somos. Porque tú eres bueno, nosotros francamente no lo somos. Porque tú eres perfecto y nosotros francamente no lo somos. Y Señor, ayúdanos a través de lo que significa el conocimiento de la verdad, a poder ser sumisos a lo que significa tu autoridad, a no claudicar en ese desafío imperioso que tenemos de ser aclarados por el texto sagrado y no por nuestras propias interpretaciones, tratando de cubrir espacios o huecos que podríamos llenar con tu verdad. Señor, haznos hombres y mujeres de la palabra, de la palabra, de la palabra. En el nombre de Jesús.